Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, perdón por la pequeña pausa mental. El día de hoy vamos a ver algunas propiedades que cumplen las funciones diferenciables. ¿De acuerdo? Vamos a ver al menos tres propiedades y si nos da tiempo haremos otro ejemplo de una función o cómo demostraríamos cómo demostraríamos que una función es derivable simplemente calculando su derivada. ¿De acuerdo? Antes de eso vamos a recordar cuál era la definición que dimos en aquel entonces de que una función fuera diferenciable o derivable. ¿De acuerdo? Entonces decíamos que si teníamos, pues esta era nuestra definición, decíamos que si teníamos una función f que iba de los reales a los reales y teníamos a una función que iba o pertenecía al dominio de la función, entonces habíamos quedado que si decíamos que la función era derivable, si el límite cuando x tiende a x0, perdón, cuando x tiende a la a de f de x menos f de a dividido entre x menos a existía, ¿de acuerdo? Y si en caso de que existiera ese límite, lo que decíamos, pues que eso valía la derivada de a, ¿de acuerdo? Dentro de las tantas notaciones que hacíamos. Alternativamente, también podríamos conseguir, o bien también podríamos decir que el límite, o que la derivada, se podría determinar mediante otra manera de poder escribir este límite cuando h tiende a 0, de la función evaluada en x más h, perdón, f de a sería a más h menos f de a, todo dividido sobre h. Y habíamos quedado que era básicamente, bueno, no básicamente, que era la misma idea, nada más que teniendo un poquito de distinción en la manera en cómo se interpreta cada una de estas. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver el día de hoy, y decía yo, si nos alcanza el tiempo, vemos una otra función que también es diferenciable. También, bueno, aquí vamos a ver nuestro primer teorema. ¿De acuerdo? Es decir, nuestro primer teorema va a ser que si f es una función derivable en a, entonces f es continua en a. ¿De acuerdo? Es decir, que toda función derivable en un punto automáticamente debe de ser continua en ese mismo punto. ¿De acuerdo? Esto nos da una pausa para que nosotros podamos identificar cuando una función tiene la propiedad de ser derivable. ¿De acuerdo? Entonces vamos con los ejemplos. Bueno, no con los ejemplos. Vamos a demostrar este teorema. ¿Sale? Entonces lo hacemos de este lado y empezamos con la prueba. La prueba es bastante sencilla. Recordarán, si no recordarán, cuando nosotros veíamos que una función fuera continua, lo que hacíamos era dar las épsilon, las deltas, etc. Era la primera manera en cómo lo abordábamos, pero nosotros no lo vamos a hacer así, como tal, directamente. Vamos a hacer un ligero cambio, no vamos a ocupar nada de épsilon ni de delta, sin embargo, sí vamos a ocupar un teoremita que nos hablaba o nos relacionaba los límites, ¿de acuerdo? Entonces, vale. Recuerden también que habíamos quedado que cuando yo tengo un teorema así planteado, todo lo que esté antes del entonces, ¿de acuerdo? O sea, toda esta parte, como tal, es nuestra hipótesis. Ya lo he dicho varias veces, pero bueno, no está de más que lo repita una vez. Entonces, nosotros tenemos como hipótesis, nuestra hipótesis es que la función f es derivable o es diferenciable, como lo quieren, derivable o diferenciable, como ustedes quieran decirlo, derivable en a. ¿De acuerdo? En otras palabras, según lo que dijimos acá, que digamos que una función es derivable en un punto es equivalente a que nosotros digamos que el límite cuando x tiende a x0 de la f de x menos f de x0, perdón, aquí está la costumbre, perdón chicos, es derivable en a si f de x menos f de a dividido entre x menos a existe. ¿De acuerdo? Y eso lo estamos llamando justamente esta parte. ¿Vale? Entonces lo que nosotros queremos ver, nosotros queremos ver que f es continuo. F es continuo. ¿De acuerdo, muchachos? Es decir, lo que nosotros queremos demostrar, en otras palabras, lo que queremos demostrar es que el límite cuando x tiende a de f de x es justamente
la función evaluada en A. Esa fue la definición que dimos en aquel entonces cuando decíamos que una función era continua en un punto. ¿De acuerdo? Aquí es básicamente lo mismo, estoy rescatando esa definición. Esta parte no me dejarán mentir. El hecho de que nosotros queramos mostrar que esto ocurre es equivalente a que nosotros digamos que queremos demostrar que el límite cuando x tiende a la a de la f de x menos la f de a es igual a 0. ¿De acuerdo? O sea, decir que nosotros queremos esto es lo mismo que nosotros pidamos o queramos probar que esto sucede. La única razón, así sí, digamos en términos muy llanos, es como si pasáramos este numerito del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces al pasar esta expresión del lado izquierdo, nos quedaría f de x menos f de a igual a 0. Entonces probar esto o probar esto es lo mismo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, la manera como lo vamos a hacer es bastante sencilla. Observen lo siguiente. Nosotros sabemos que la función identidad, o sea, nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a la a de la x, pues es justamente a. ¿De acuerdo? O sea, esta parte, básicamente lo que estamos diciendo es que la función identidad, pues es continua, que de hecho ya lo probamos en el bloque pasado. Esto es lo mismo a que nosotros digamos, que el límite cuando x tiende a la a de x menos a, imitando un poco lo que nosotros dijimos aquí arriba, esto es 0. No pierdan de vista, muchachos. Esta parte es lo que yo quiero demostrar por demostrar. ¿De acuerdo? Por demostrar. Esto es lo que nosotros ya sabemos. Que esto pasa. Entonces, nosotros sabemos que este límite es 0. Y por otro lado, al inicio de la prueba dijimos que este límite también existe. ¿De acuerdo? Y nosotros sabemos que si tenemos dos límites que existen, si un límite existe y otro límite también existe, el límite del de arriba es justamente la derivada, entonces el límite de la multiplicación existe. Ahí vamos a ocupar un teoremita que vimos en el bloque pasado, cuando nos hablaba justamente de la existencia de un par de límites. ¿De acuerdo? Entonces, por el teorema del bloque pasado, teorema del bloque 2, que hablaba respecto de los límites, nos estaría diciendo que el límite cuando x tiende a la a de esta primera parte, de f de x menos f de a entre x menos a multiplicada por esta segunda parte, que es el límite de x menos a, también existe. Esto también existe. Y además, si uno valía L y el otro valía M, entonces el límite de esta multiplicación, pues tendría que ser la multiplicación de estos límites. Es decir, esto sería equivalente. Este primer límite, que lo vamos a poner aquí, este primer límite que colocamos al principio, dijimos existe, pero eso es justamente la derivada de la función. Este segundo límite que tenemos aquí, nos está diciendo que el límite de esta parte, pues es igual a 0. Y entonces el límite de toda la multiplicación correspondería pues a la multiplicación de este par, que es justamente el 0. ¿De acuerdo, chicos? Y entonces, si se dan cuenta, estaremos diciendo que el límite de esta cosa es 0. ¿Sale? Hasta aquí creo que no hay ningún problema. Déjame ir por un pequeño. Ok, ya estamos a punto de terminar. Ya incluso esta parte la voy a borrar, que es básicamente lo que yo quiero. Entonces voy a borrar esta parte. Ok. Y con esto hemos conseguido lo siguiente. Observen muy bien, quédensele viendo a esta multiplicación. Si se dan cuenta, cuando yo multiplico esta expresión por esta expresión y se simplifica, nos quedaría que esta parte se elimina y esta parte se elimina. No perdemos esta condición, o sea, seguimos diciendo que el límite es 0, sin embargo, en esta multiplicación, este y este se nos van a quitar, ¿de acuerdo? Se nos va a simplificar. Entonces, por lo tanto, lo que estaríamos diciendo aquí es que el límite
cuando x tiende a la a. Al hacer esta parte con esta simplificación, ya dijimos que este y este se cancela. Estaremos diciendo que el límite cuando x tiende a de f menos f de a es igual a 0. En otras palabras, lo que estaríamos diciendo es que el límite cuando x tiende a la a de la f de x es igual, pasando este otra vez del lado derecho, igual a f de a. Y eso concluye justamente lo que nosotros queremos probar, que era, recordando, que era probar que la función es continua. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, esta parte, este teoremita es bastante útil cuando nosotros queremos ver si una función es diferenciable o no. ¿De acuerdo? Lo que necesariamente debe de cumplir es que forzosamente ahí debe de ser continuo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, espero que haya quedado claro. Aquí vamos a ocupar los siguientes que vamos a hacer, en las siguientes propiedades. Vamos a ocupar otra vez este teoremita que nos decía, recuerden, que si yo tenía dos límites, la suma es la suma de los límites. Si yo multiplico un límite por un escalar, entonces el límite es ese escalar multiplicado por ese valor, la multiplicación y también con la división, que ya vieron en la tarea del bloque pasado, junto con el teoremita que les menciono. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, antes, estoy esperando que se borre un poco, es justamente ver un ejemplo en donde esta parte es falsa, el regreso es falso. ¿De acuerdo? Es un ejemplo bastante sencillo. Entonces, déjenme borrar esta parte y lo realizamos. ¿De acuerdo? Voy a borrar. Ok. Muy bien, chicos. Lo que nosotros hemos hecho con esta parte es lo siguiente. Nosotros hemos mostrado, que si tenemos que una función es derivable, implica que la función forzosamente debe de ser continua en ese punto. Que si es derivable en 0, es continua en 0. Que si una función es derivable en pi, es continua en pi, etc. La pregunta natural sería dar un ejemplo o ver si es cierto que si yo tengo que una función es continua, entonces también pueda concluir que la función es derivable en ese punto. ¿De acuerdo? Que si es de continua en 0, entonces sea derivable en 0. Que si es continua en 20, entonces es derivable en 20. ¿De acuerdo? Y el ejemplo es bastante sencillo, incluso no nos vamos a llevar mucho tiempo. El ejemplo o la respuesta a ya se las dije, es no. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a ver el ejemplo. A este tipo de cosas, cuando ustedes ven un candidato, ven una función en la cual una proposición como esta no se cumple, ¿de acuerdo? Dicen que eso es un contraejemplo. Repito, cuando ustedes encuentran un ejemplito, o sea, una función en donde una propiedad no se cumple, a eso se le llama contraejemplo. Contra significa justamente la negación. Y el ejemplo, pues, es tal cual una muestra de que esa proposición es falsa. Entonces, el contraejemplo, vamos a hacerlo, es el siguiente. Vamos a poner a f de x igual al valor absoluto de x. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar, vamos a ver un poquito el dibujo de cómo sería esta parte. Si bien recordarán, creo que ya lo hicimos un poco, ya lo hemos practicado al menos. El valor absoluto es simplemente todo lo vuelve positivo y lo deja exactamente igual. Es decir, si tú eras positivo, lo deja positivo y no le hace nada. Significa que del lado derecho, que son los positivos, es la identidad. ¿De acuerdo? Si tú eras negativo, entonces lo va a volver positivo, pero vas a seguir teniendo el mismo valor. Es decir, vas a ir de este lado. ¿De acuerdo, muchachos? Y entonces lo que vamos a mostrar ahorita es que la función falla en este punto. Perdón. Lo que vamos a ver nosotros ahorita es que aquí la función falla. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a ver por qué. Ok, entonces, o sea que falla en 0.
Entonces, vamos a intentar calcular. Vamos a calcular. Calculemos la derivada de esta función en el 0. Lo podemos hacer ya sea por esta definición o por esta definición. No pasa nada. Entonces, vamos a hacerlo nada más para no perder. Lo vamos a hacer de este lado. Entonces, aquí sería, calculemos la derivada. La derivada en 0 sería igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en 0 más h, ¿de acuerdo? Este 0 es este 0 menos f de 0 dividido sobre h. ¿De acuerdo? Según esta parte, aquí nos quedaría el límite cuando h tiende a 0, 0 más h nos queda la h, y la función en cualquier puntito es el valor absoluto. Entonces aquí sería el valor absoluto de la h. La función que es valor absoluto, si yo lo calculo en 0, pues es valor absoluto de 0, pues nos queda simplemente, bueno, nos quedaría aquí, vamos a hacerlo, valor absoluto de 0, y abajo nos queda la h. Al final, después de hacer un poquito de cuentitas, esto nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de h dividido sobre h. ¿De acuerdo? Aquí hay que hacer una pequeña pausa. Hay que recordar, según lo que vimos previamente en el bloque 1, cuando definimos valor absoluto, que este término depende del signo, o bueno, sí, depende del signo de la h que yo tengo aquí adentro. Y según lo que habíamos comentado, la h significaba el espacio que yo tomaba entre un punto que se iba acercando. Pero bien ese punto se puede acercar por la derecha, o sea, esta h puede ser algo así, o esta h puede estar aquí. Entonces aquí tenemos dos posibilidades. Entonces, vamos a hacerlo por casos. El caso 1, ¿qué pasaría si la h fuera positiva? Para que nos quedara intentando calcular ese límite. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de valor absoluto de h sobre h quedaría como el límite cuando h tiende a 0. Si nosotros estamos dando por hecho que la h es positiva, entonces el valor absoluto lo deja exactamente igual y abajo nos queda la h. Haciendo la división, nos va a quedar h sobre h, que es 1, y eso no va a cambiar, y entonces nuestro límite será el 1. ¿De acuerdo? De manera similar, ¿qué pasaría en el caso 2? En donde la h sea negativa, es decir, que los incrementos estén de este lado. Entonces, intentando imitar esto, lo que nos quedaría es lo siguiente. Nos queda el límite cuando h tiende a 0. Este límite, que es el que estamos intentando calcular, nos quedaría el límite cuando h tiende a 0. Y en el momento que nosotros asumimos que la h es negativa, ¿de acuerdo? El valor absoluto lo convierte como menos h. Repito, en el momento que aquí, esta parte, yo estoy asumiendo que la h es negativa, este valor absoluto me lo convierte en menos h. Entonces aquí nos quedaría así. Imitando un poco lo que teníamos previamente, nos queda lo mismo, pero salvo este signo, nos quedaría menos 1. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, aquí está la contradicción, porque con las h's que están del lado derecho, el límite nos quedó 1, ¿de acuerdo? Lo cual no es malo. Sin embargo, cuando nosotros tomamos las h's cada vez más cercanas, pero por la izquierda, que eran las h's negativas, que fue este segundo caso, nos quedó un valor distinto. Y entonces, nosotros habíamos quedado que el límite debería de existir, pero tiene que existir tanto me acerque por la derecha como me acerque por la izquierda. Esa parte ya la vimos el bloque pasado, incluso con Roger lo vieron, ¿de acuerdo? Es como si calculáramos límites por la izquierda y límites por la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte, lo que nos dice es que en el momento que aquí nos están quedando valores diferentes, que en uno nos está quedando 1 y en el otro nos está quedando menos 1, en el momento que nosotros vemos que estas cosas son distintas, ya podemos decir que la derivada de esta función, que es el valor absoluto, en el 0, por lo tanto, ya podemos decir que la derivada de la función en el punto 0, pues esta parte, esta función, ese límite no existe. ¿De acuerdo? En otras palabras, lo que está diciendo es que la función en este punto no es derivable.
¿De acuerdo, muchachos? Y pues bueno, ahí está justamente esa parte. La parte de continuidad no es muy difícil de probar, incluso no me acuerdo si la dejé. Sí, se la dejé en el bloque pasado, de probar que la función valor absoluto es continua. Entonces ahí ya tienen un ejemplo de una función que es continua, pero que no es derivable. ¿De acuerdo? Esta parte, repito, la continuidad, o sea, esto de que la función valor absoluto sea continua, lo vimos en el bloque anterior. Bueno, en la tarea del bloque anterior. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, todavía me queda tiempo. Aquí ya tenemos un ejemplo de una función que es continua y que no es derivable. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme borrar esta parte ya para terminar. Lo siguiente que vamos a hacer es bastante sencillo, realmente no requiere mucho esfuerzo. Entonces, déjenme borrar esta parte. Ok, voy a borrar esta. Ok, no voy a borrar esa parte, igual y sí, no es necesaria, pero no pasa nada si la dejo, ¿de acuerdo? Lo que voy a escribir ahorita es parte de un teorema grande, de un teorema mucho más grande. Hoy en este video nos encargaremos de probar únicamente las primeras dos propiedades y en el siguiente video nos encargaremos de probar las siguientes dos. Tampoco es muy difícil de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a anunciar de una vez, nada más voy a anunciar las dos propiedades que dicen lo siguiente. Este también es un teorema. Y nos dice sean f y g funciones de los reales a los reales y a un elemento en el dominio de la función de la función f y el dominio de la función g, ¿de acuerdo? Tales que f y g son derivables ahí. F y g son derivables o diferenciables, lo voy a poner así, diferenciables en, ¿de acuerdo? Entonces, 1. La suma o la resta es diferenciable en A y además la derivada de la suma o la resta evaluada en el punto coincidirá con lo que ya se imaginan. La derivada de 1 más o menos la derivada de la otra. ¿De acuerdo? Y la segunda dice que si yo tengo un escalar multiplicando a una función, a esta función, entonces la multiplicación también será diferenciable en ese punto y la derivada, cuando yo multiplico por una constante en un punto que sé que es diferenciable, pues es simplemente la constante, multiplicada por la derivada en cuestión. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, perdón, déjenme ver cuánto va el video para saber si lo hacemos ahorita o si no en el siguiente. Denme unos minutos. Ok, ya regresé. Yo creo que sí nos queda. Perdón por esta parte que espero que sí se alcance a ver. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo. Repito, lo que estamos haciendo aquí es, estos son dos, o sea que forman parte de algo mucho más grande, pero bueno, lo vamos a hacer, las pruebas son bastante sencillas, entonces, para eso, vamos a hacerlo de la siguiente. Perdón, tengo demasiadas cosas que decir y no escribo nada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a probar que la suma o la resta es diferenciable. Entonces, vamos a colocar nuestras hipótesis. Recuerden, nuestras hipótesis son de que tanto f y g son diferenciables en el valor de A, ¿de acuerdo? Entonces nuestras hipótesis es que f es diferenciable, eso significa que el límite cuando x tiende a la A de f de x menos f de A dividido entre x menos A, este límite existe y eso se llama f' de A, ¿de acuerdo? También sabemos, por este lado, no solamente la f es diferenciable, también en las hipótesis nos dice que el límite, cuando x tiende a la A, de g de x menos g de A, dividida entre x menos A,
ese límite también existe y su nombre es G' evaluado en A. ¿De acuerdo? Y pues bueno, nosotros queremos demostrar la primera. Queremos demostrar esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Y pues bueno, de hecho la demostración es bastante sencilla. Nosotros recordamos, según lo que vimos en el bloque pasado, cuando hablábamos de límites y nos acercábamos a un valor, decíamos que si un límite existe y otro límite existe, entonces la suma de estos dos será igual a la suma de estos dos. ¿De acuerdo? Repito, el límite de la suma de estos dos será igual a la suma de estos dos. ¿De acuerdo? Entonces eso fue lo que ya vimos en el bloque pasado. Entonces, por el teorema del bloque pasado, del bloque 2, con los límites, tenemos que el límite, cuando x tiende a la a, de esta primera expresión, sumada o restada con la otra función, ese límite existe y corresponde al primero más o menos el segundo. ¿De acuerdo? Y hasta ahí no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer después es pues simplemente ahora fijarnos en esta parte. Nos vamos a fijar en esta expresión de aquí. Y entonces vamos a seguir calculando un límite, pero ahora la expresión a la cual le estamos calculando el límite, repito, la expresión a la cual estamos calculando el límite la vamos a reordenar. Vamos a juntar, obviamente, y yo creo que ya todos lo están esperando. Entonces, imaginan, vamos a juntar a este con este. Vamos a juntar a este con este. Y juntaremos, respectivamente, a este de aquí con este de acá. ¿De acuerdo? Entonces nos quedaría lo siguiente. Los dos son una suma o una resta. Este con este sería f de x más o menos g de x. ¿De acuerdo? Después sería aquí menos, si se dan cuenta tanto aquí como aquí hay una resta. Y en la segunda sería f de a más o menos, dependiendo de las operaciones que yo quiera, con g de a. Y en la parte de abajo, en lo que tenemos aquí, pues si se dan cuenta ambos es el mismo denominador. Entonces aquí podemos escribir simplemente x menos a. Esto sigue siendo lo mismo que f' de a más o menos g' de a. ¿De acuerdo? Estamos consiguiendo la suma o la resta. ¿De acuerdo, muchachos? Y justamente por lo tanto, de este límite, lo que estamos diciendo, el límite de la suma o la resta evaluada en x menos la función suma o resta evaluada en a dividido entre x menos a es igual a la suma o la resta de estas dos. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que la función f más o menos g, la función suma o resta, es diferenciable en a porque la estamos evaluando y la estamos comparando con ella, y además cuando nosotros estamos calculando la suma o la derivada de la suma o la resta, que es justamente este cociente, y lo estamos evaluando en a, nos está quedando como límite justamente esto, que es f de a más o menos g de a. ¿De acuerdo, chicos? Y pues bueno, esto justamente demuestra, ya por lo tanto, ya concluye esta parte de aquí. Esta primer enunciado, que es el de la suma y la resta, ya la concluye. Y listo, esto sería todo, al menos para la primera parte. ¿De acuerdo? Hemos demostrado, por lo tanto, que si tenemos dos funciones que son diferenciables, la suma es diferenciable y la resta también es diferenciable. ¿De acuerdo? Y que además la derivada de la suma, pues será la suma de las derivadas y respectivamente lo mismo para la resta. ¿De acuerdo? Aquí le vamos a parar con este video y ahorita continuamos con la segunda parte. ¿Sale?